Hoy en Es la Hora de Opinar con Vanessa Romero, Sara Hidalgo y Matías Gómez Leotó. Vamos a discutir sobre la negociación de aranceles entre México y Estados Unidos. Después, con Valeria Moy y Kenneth Smith, vamos a analizar la prórroga acordada por Donald Trump y Claudia Sheinbaum para imponer aranceles a nuestro país. ¿Qué podemos esperar este mes? ¿Qué podemos esperar para el mes que entra? Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Ha estado movidito, los últimos días. Qué barbaridad. Hemos estado viviendo al filo de la navaja por la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a México. Y creo que así vamos a estar durante 4 años, caray. Ayer lunes hubo un acuerdo entre la presidenta Sheinbaum y el mandatario de Estados Unidos y gracias a ese acuerdo se pospusieron la entrada en vigor por un mes de estos aranceles. A cambio, se anunció del despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte para prevenir el paso de drogas y de migrantes a territorio estadounidense. Para analizar esta negociación, este acuerdo, saludo a nuestra colaboradora de la mesa de los martes, Vanessa Romero. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantada, buenas noches a los compañeros de la mesa. Gracias por venir. Nos acompaña Sara Hidalgo, ella es historiadora del CIDE. Sara, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Y en esta ocasión nos acompaña Matías Gómez Leotó. Él es internacionalista del Colegio de México. Matías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Pues estarás de acuerdo que así vamos a estar 4 años, ¿no? O sea, a ver, creo que es una buena noticia lo que logra la presidenta Claudia Sheinbaum, pero pues es nada más un respiro de un mes, Vanessa. Así es, la declaración pasada de Trump en torno a México, precisamente en Davos, había sido aparentemente positiva y otra vez este fin de semana nos llegó, pues no con una sorpresa porque lo había amenazado y básicamente llegó a cumplir la amenaza. Pero quiero comenzar, Leo, señalando que este fin de semana Trump no ganó absolutamente nada fuera de sus fronteras. Creo que podemos debatir que lo que ganó fue a nivel doméstico, fue a nivel interno. ¿Qué es lo que le importa? Claro, porque lo que yo creo es, si yo me hubiera ido a dormir el viernes y hubiera despertado hoy por la mañana, hoy pensaría que no hubo ningún acontecer importante en el mundo este fin de semana. Y no solo porque México y Canadá tuvieron esta negociación exitosa en torno a detener el 25% de tarifas arancelarias, sino porque ambos países pusieron en la mesa de negociación para Trump cosas o que ya estaban implementando o que ya estaban dispuestos a implementar. Por ejemplo, Canadá ofrece un plan fronterizo de $1,300 millones para reforzar el personal y tecnología en la frontera, cosa que ya habían anunciado semanas atrás y ya lo tenían presupuestado en términos financieros. Entonces, digamos que para Canadá no hubo sorpresas. Y para México tampoco. Ahora tú mencionabas el despliegue de 10,000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte, cosa que ya habíamos hecho en 2016 y ya habíamos hecho en 2021 con Biden, sin la necesidad de una amenaza con estas características. Lo mismo en materia de fentanilo y de seguridad. En materia de fentanilo, los primeros 4 meses de Claudia Sheinbaum ha decomisado el 15% de lo que decomisó la administración de López Obrador, en todo el sexenio. Entonces, ella ya venía haciendo esfuerzos sobrehumanos para dar resultados en esa materia. Nada más que 20 millones de dosis de fentanilo ha decomisado desde que asumió la presidencia. Y en materia de seguridad lo mismo. En materia de crimen organizado, que antes en el sexenio de López Obrador se le llamaba generadores de violencia, está deteniendo al doble de personas en promedio al día de lo que hacía la administración anterior. Entonces, yo no quiero restarle importancia a la forma en la que se dieron las negociaciones, sobre todo por parte de Claudia Sheinbaum. En la siguiente intervención quisiera hablar de este contraste entre Sheinbaum y Trudeau, pero sí creo que podemos concluir que este fin de semana a nivel externo Trump no ganó nada, que todo lo gana a nivel doméstico y acaso en esa clave hay que leer al señor, un señor beligerante que está intentando cumplir con sus promesas de campaña. Bueno, y eso, Sara, a nivel interno es lo que le importa a Trump, porque efectivamente a lo mejor
Vanessa, si se hubiera dormido el viernes, si hubiera amanecido hoy, hubiera dicho, pues no ganó nada. Pero un trompista que ve Fox News, ¿no? Vio el viernes, vio la amenaza el sábado, vio lo que pasó con los aranceles. Y lo que ha visto es que, no, este presidente va en serio, o sea, esto sí, ¿no? Sí, sin duda, y yo vi tweets que decían eso, ¿no? Desde antes, siquiera que ya fuera oficial el acuerdo entre Claudia Sheinbaum y iba a decir Trudeau y Trump, ya había gente que decía, México ya está dispuesto a darlo todo, y ese es el efecto Trump. Cuando se hablaba de lo que ya estaba sobre la mesa, que es lo que decía Vanessa, son concesiones que también, desde mi punto de vista, tampoco son tan... no son sacrificios enormes y que no hubieran estado sobre la mesa con otros medios o con otros métodos de negociación. Pero yo sí creo que que estamos empezando a ver una estrategia en Trump, ¿no? Y creo que lo dijo muy bien aquí en la mesa de ayer Javier. Me encantó el ejemplo que usó. Es una navaja suiza que le va a servir durante los próximos 4 años. Los aranceles, perdón. Los aranceles es una navaja suiza que la va a usar para llevar a cabo distintas negociaciones en muchos temas, económicos, geopolíticos, de seguridad nacional, etcétera. Y él está apostando a que a nosotros, a México y a Canadá, le va a doler mucho más, ¿no? Y creo que, uno ve los datos y tiene razón para creer eso, ¿no? O sea, las exportaciones que México hace a Estados Unidos son 26% del PIB y las exportaciones de Estados Unidos a México es 1.2% del PIB estadounidense, ¿no? Es una disparidad absoluta. Pero yo, que soy historiadora, creo que la historia no nos da tal cual lecciones para el futuro, ni para el presente, desgraciadamente siempre, pero sí nos hace poner las cosas en perspectiva. Y lo que sí creo que nos muestra es que no siempre es tan directa esta disparidad no necesariamente le va a beneficiar a Trump. Creo que va a encontrar límites. Uno es que le puede dar un papel desproporcionado a México. Y creo que esa importancia ya la estamos viendo a nivel global. A mí me pareció muy interesante la primera plana de la edición británica del Financial Times, que ya decía que Claudia no solo salvó la economía mexicana, salvó a los mercados globales casi, ¿no? Y estaba al centro, Claudia. A mí me recordaba un poco, ¿no? Cuando la disputa entre Cuba y Estados Unidos, después de la Revolución Cubana en los 60s, que le terminó dando a Fidel Castro un campo de maniobra que Cuba no tenía. Cuba también dependía absolutamente de Estados Unidos. Y cualquiera que hubiera dicho a Cuba... Pero el desenlace, no toco madera, Dios mío. Yo sabía que ibas a decir eso, No. Es un ejemplo, toda proporción guardada, un poco extremo, pero que sí te muestra que le puede salir mal a Trump esto. Y le puede salir mal pronto. Y a Cuba y a Estados Unidos le salió mal con Cuba. No que a Cuba le haya salido muy bien. Sí, nunca ha podido. Pero nunca pudo. Y el papel que Fidel Castro logró, cavarse a nivel internacional, nadie lo hubiera imaginado 10 años antes, 20 años antes de un cubano, ¿no? O sea, sí fue desproporcionado. Déjame, cuento allí una anécdota buenísima, que cuando Obama fue a La Habana, ¿no? En este ejercicio de distensión entre Cuba y Estados Unidos, iba viendo ahí desde el avión Cuba, ¿no? Y luego lo subieron a la Bestia, la famosa, ¿no?, limusina del presidente, y ya no se aguantó y se volteó con el secretario de Estado, que era John Kerry, creo, y le dijo, oye, ¿de verdad este es el enemigo de los Estados Unidos? ¿No? Este país, ¿no? O sea... Sí, pero lo crecieron, de algún modo. Bueno, pero es lo que te dicen, ¿no? O sea, es un monstruo frente a Cuba que hoy en día ya no hay ni luz en Cuba, pero bueno, en fin, ¿no? Pero... No quisiéramos acabar ahí, evidentemente. No, y por eso digo que la historia no se repite, pero sí nos da cierta perspectiva sobre... Sí, puso en el mapa a México. Sobre márgenes de oportunidad que se abren donde uno no pensaba que se podían abrir. Y eso es a lo que quiero ir. Y creo que México sí los tiene. Si quieres, guardo eso para la siguiente intervención. Pero sí los veo. Ahora, la ha jugado bien. Del lado nuestro la ha jugado bien la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que hay un consenso en eso. Yo no he escuchado estos días a nadie que diga qué mal ha jugado la presidenta, ¿no? No, al contrario, me parece que cualquier persona que está analizando esto con seriedad puede ver que
en comparación con otros líderes mundiales, pasando desde Trudeau hasta Gustavo Petro, Sí. la presidenta se ha mantenido muy apegada a su estrategia de cabeza fría, enfocarnos en las acciones, no solo en los diretes. Y a pesar de que ella también está expuesta día con día a los medios en sus conferencias mañaneras, ella se ha mantenido muy disciplinada en sus mensajes con Trump. Y creo que esta es una de las lecciones más valiosas que hemos tenido en estos primeros días de la nueva administración Trump, es que no se puede apelar solamente a la racionalidad, que creo que es un argumento que se intenta hacer desde el gobierno mexicano, muy claramente desde la Secretaría de Economía, pero estos no son tiempos racionales y es tiempo de muchos símbolos y creo que la victoria simbólica es algo que le importa mucho a Donald Trump. Muchísimo. Estoy completamente Leo. Estoy completamente de acuerdo con Vanessa. No gana demasiado en cuestión una concesión material que el gobierno de México no estuviera dispuesto a hacer antes de estas negociaciones, que no estuviera ya haciendo y que no haría cualquier día de la semana, tomaría esta decisión. Sin embargo, puede ir con su base interna y decir, bueno, yo logré lo que ya he logrado antes, ¿no? En algún momento fue la frontera sur, ahora es la frontera norte y ahora el costo, ¿no? Que eso es algo que está muy obsesionado Donald Trump como el empresario que es, el costo del control fronterizo lo estoy outsourcing al gobierno mexicano. Y eso canadiense. para él es y canadiense también. Que bueno, claramente el mayor problema migratorio que tiene Trump y al enemigo que ha creado es el país de tránsito y de origen que es México. Y al dar esta victoria simbólica, la presidenta ha demostrado que sí entiende cuáles son las palancas que puede jugar. A mi parecer, México, antes de la presidencia, de que llegara Trump, era claramente uno de los blancos más vulnerables de esta nueva presidencia, ¿no? Tal vez junto a Ucrania, junto a Irán, Venezuela. Sin embargo, era muy claro cuáles iban a ser las amenazas por parte de Trump, cuáles iban a ser los temas prioritarios. Y la presidenta Sheinbaum está en una situación de mucho mayor privilegio que sus otras contrapartes, al tener muy claro qué es lo que quiere extraer ella de Estados Unidos. Y claramente su prioridad de mantener una relación estable en el ámbito comercial con Estados Unidos le permite ordenar sus prioridades y dar concesiones que no le cuestan nada de trabajo, como es mandar 10,000 tropas de la Guardia Nacional, que bueno, puedes decir que las mando, pero pues tal vez ya están ahí, ¿no? Entonces... Ahora, y yo lo decía ayer, yo creo que con Trump hay que aplicar el lema de Alcohólicos Anónimos un día a la vez. Hasta ahorita vamos bien, pero este es el saque. O sea, estamos empezando. A ver, esto apenas comienza, Vanessa. Para los que piensen que ahí se va a parar Trump con 10,000 guardias nacionales, creo que están equivocados, ¿o no? Yo creo que hay sí algo de irracionalidad, pero también hay patrones que podemos empezar a notar. Y lo hemos visto en la forma en la que tanto Sheinbaum como Trudeau han intentado hacer frente al Trump 2.0 y creo que lo que sucedió este fin de semana lo ejemplifica muy bien. Ante la amenaza de los aranceles, los dos salieron con declaraciones públicas con destinatarios y con tonos muy diferentes. Por un lado, lo que hace Trudeau es casi hablarle nada más al público estadounidense, recordarles cómo son mejores amigos, cómo son vecinos. Inclusive recupera esta frase de Kennedy en donde dice que la geografía los hizo vecinos, la historia los hizo amigos, el comercio socios, la necesidad los hizo aliados. Les recuerda cómo Canadá ha sido solidario con ellos en la guerra, con el huracán Katrina. Vaya, tiene este discurso de mucha solidaridad, de mucha empatía, muy emotivo. Le recuerda cómo les envió personal, bomberos en los últimos incendios de Los Ángeles. Entonces tiene esa estrategia muy bien aprendida y pues no le ha funcionado muy bien. Por el contrario, lo que vimos en la presidenta Claudia Sheinbaum fue primero un mensaje dirigido a los mexicanos y segundo, un mensaje tajante, rígido, negando categóricamente las acusaciones que le hace sobre la relación con el crimen organizado, pero además no los deja irse sin sus propias responsabilidades. El fentanilo es tu problema de consumo. Las armas, los 75% de las armas que nos mandan del norte a sur es su responsabilidad. Entonces sí pareciera, Leo, que podemos aprender ciertos patrones de Donald Trump, en donde al bully no le gusta que doblen las manitas. Al bully parece que le gusta que lo confronten con un poco más de seriedad, con un poco más de datos. Ahora, el contexto de Trudeau y de Claudia Sheinbaum es súper diferente.
una acaba de llegar, trae una tasa de aprobación del 80 y tantos %, el otro ya se va con una tasa de aprobación, creo que está en un dígito. O sea, sí son dos liderazgos. Tiempos electorales hay tiempos electorales. Lo que quiere Donald Trump de Canadá es muy diferente a lo de México, ¿no? Hay que ser muy cautos en esa comparación, yo creo, ¿no? Siendo eso cierto, sí parece que hay ciertos patrones de respuesta. Solamente en este fin de semana podemos ver cómo le fue mucho mejor a México. En una sola llamada solucionó el tema de los aranceles, a Trudeau le tomó 2, le terminó pidiendo Trump más cosas a Canadá de las que originalmente le había pedido, se burla de ellos diciendo que serán el Estado 51, vaya, nos fue infinitamente Ahora, mejor. yo quiero pensar que antes de esas llamadas, sobre todo en México, hubo una labor. Pues ya había meses de negociación, lo ha dicho claro. el propio presidente. Sara. Pero sí creo, lo que decía Matías, es mucho más claro lo que quiere de México que de Canadá. De Canadá, Trump ha sido mucho más errático en su mensaje. No sabemos si lo quiere anexar de verdad. O sea, estamos ya en ese momento, locura, ¿no? Es una locura. Entonces, creo que eso abre un campo de maniobra para el gobierno mexicano. Y a mí también, el contraste entre la respuesta de Trudeau y de Claudia Sheinbaum, yo sé que estamos en dos contextos muy distintos, pero creo que hay algo estructural, digamos, histórico más profundo en la diferencia entre estas dos respuestas. Y es que México siempre ha desconfiado de Estados Unidos. Históricamente, digo. Por razones obvias. Por razones obvias, ¿no? Desde que nos quitaron la mitad del territorio. No, desde antes. Y desde antes. Pero bueno, ahí nos quedó muy claro qué tipo de vecino tenemos y cómo nos van a tratar. Y creo que por eso el discurso de Canadá sí era un poco como de corazón roto, de novia despechada. De novia despechada. Me daba pena decir Nosotros eso en nos televisión. despecharon desde el principio. Así que... Exacto. Nosotros nunca tuvimos ningún otro tipo de aspiración, ¿no? A ese tipo de amor. Entonces, por mucho tiempo, y así fue, ha sido muy transaccional nuestra relación con Estados Unidos. Y yo creo que eso ahorita nos da una ventaja. Así fue Juárez, ¿no? Con Lincoln. Lincoln le daba armas, pero ¿por qué? Porque no queremos a los franceses. Y ese era el entendimiento. Díaz, lo mismo. Bueno, aquí. por cierto, Juárez estuvo dispuesto a darles el istmo de Tehuantepec. Exacto. Los derechos a perpetuidad del istmo en los tratados McLean Ocampo. Vengan aquí a hacerse ricos, a hacer negocios, no me molesten mucho. Ya en el siglo XX cambió un poco, ¿no? Porque era la Guerra Fría y a Estados Unidos se volvió como la policía, ¿no? Del mundo, de la democracia. Y entonces, un poco, el PRI también fue muy transaccional históricamente con Estados Unidos. El libro de Soledad Loaesa es una belleza. Lo explica muy bien, ¿no? Nosotros hacemos como que tenemos democracia para acceder a los beneficios de crédito, financiamiento, cooperación internacional, al prestigio en foros internacionales. Hacemos como que estamos persiguiendo comunistas, hasta que sí los persiguieron de verdad. Pero no, pero sí los persiguieron, ¿eh? O sea, sí cooperaron. Pero primero, pero algunos también eran amigos. Hacemos como que estamos cumpliéndoles en las dos cosas que le importaba a Estados Unidos en ese momento, que era democracia y la Guerra Fría. Y la Guerra Fría y asegurarse que los comunistas no ganaran terreno en México y en América Latina, y ustedes nos dejan hacer lo que queramos. Y creo que en un juego de máscaras y de simulación y de pero creo que se nos el PRI lo hacía bien, la verdad. En ese momento lo hizo bien y jugó bien esa carta. Pero creo que sí se nos olvidó en los 90s y en la época neoliberal. Y creo que con el Telecán muchos tenían la esperanza de que con la apertura económica viniera también cierta... no, pues la invención de Norteamérica, como el podcast que está de Nexos. De Nexos. Que iba a traer una amistad, Bueno, es una apuesta a la integración. Es una apuesta a la integración cultural, política, que iba a ser una herramienta de transformación en México, política y cultural. ¿Y no lo fue, Sara? Hasta cierto punto sí, yo creo que fuimos ingenuos, que aquí perdimos un poco de vista con quién estábamos tratando. Y creo que la izquierda lo tenía más claro. La izquierda desconfió un poco más. Y en ese sentido creo que por eso la izquierda también es pragmática, también sabe que tenemos que lidiar con América del Norte. El Plan México, de algún modo, también apuesta a América del Norte, pero en otros términos. Ya no es la apuesta a esta unidad, integración cultural, social. Yo creo que estamos regresando a esa relación de desconfianza y quizás ahí se abren oportunidades. A ver, Matías. A mí me gustaría hablar de las oportunidades y qué bueno que hiciste un segue tan natural para lo que yo quería hablar, Sara, porque creo que
uno de los mayores riesgos que vienen con la nueva presidencia de Trump y con este redoble que hace a sus temas prioritarios. Viene también con oportunidades para el gobierno mexicano, y este es en el campo de la migración. Creo que hay un consenso bastante general de que la respuesta fue muy adecuada, que había que evitar los aranceles a cualquier costo porque iban a acabar con la economía, pues tal vez mundial, claramente la nacional, claramente la regional, y hubieran puesto en duda la renegociación del TEMEC. Sin embargo, la moneda de cambio claramente va a ser todos los días hacer todo lo que nos pide Estados Unidos en migración. No hay un costo político, claro, que pagar en México. Y esto tiene que estar acompañado de una política de integración comprensiva que busque no solo acudir a vuelos de retorno, que son difíciles de negociar, son difíciles de financiar, es una logística muy complicada, y que no está tomando en cuenta que el perfil migratorio de México en los últimos años, en los últimos años cambió y ahora está siendo obligado a cambiar todavía más. No solo ser un país de origen ahora y a uno de tránsito, ahora también es uno de destino, tanto voluntario México cuanto involuntario. Claro. Es muy probable que los vuelos de retornados por parte de Estados Unidos aumenten en estos años. Trump quiere deportar, bueno, en la campaña dijo hasta 20 millones de personas sin documentos en Estados Unidos, que no es claro siquiera que existan 20 millones de personas sin documentos allá. Pero bueno, también existe un censo tal vez más aproximado entre 11 y 20 millones. Suponiendo que se acercara al 1,000,000 de personas anuales, que es muy por debajo de su meta actual, pero que con el control que tiene el Congreso podría autorizar los recursos necesarios para deportar a estas cantidades de personas, más de una tercera parte, casi la mitad, serían personas mexicanas que vendrían de regreso a México. Muchas de estas personas llevan mucho tiempo fuera del país, no tienen el arraigo de alguien que salió hace 5 o 10 años. Claro. Y muchas de estas personas también van a ser de otros países. Ya hay personas deportadas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela llegando a México desde antes de la presidencia de Sheinbaum. Y esto solo va a incrementar. Entonces... Sí, México va a tener que hacer ese... Tiene que ser una labor de integración que vaya más allá de... Pero yo creo que primero que eso, Matías, tiene que hacer una reflexión de qué quiere hacer México con los migrantes. Cosa que no se ha hecho en este país. ¿No? O sea, aquí no hay... El tema de la migración no es un tema en México, pero va a empezar a ser. O ya lo es en algunas regiones, en Tijuana, por ejemplo, ¿no? Sí, tiene que haber un plan de integración que no solo le deje el costo político a los municipios fronterizos, a los estados fronterizos o a las grandes urbes como México, Guadalajara, Monterrey, claro, que sí han visto un aumento muy importante de personas refugiadas y en migración, sino también empezar a pensar, bueno, hay claramente problemas de una demanda de mano de obra que no se ha satisfecho en los últimos años. Aquí hay una oportunidad, ¿no? Totalmente. Pero para esto se necesitan recursos y no solo podemos pensar en, bueno, ahorita salvamos el TEMEC, ahorita salvamos los aranceles y en 2026, 2027 vemos qué hacemos con todas estas cientos de miles de personas que van a llegar. Déjame decirte, Vanessa, que tu argumento de que no ganó nada Trump parte del supuesto de que nos anunciaron todo lo que iba a dar México. Es probable que no nos hayan anunciado todo. Y bueno, así funciona la política. Hay acuerdos que se mantienen en secreto. Y lo digo porque he leído algunas voces que dicen que realmente lo que aceptó Claudia Sheinbaum es el Remain en México, ¿no? El quédate en México, que tiene que ver con estos ciudadanos extranjeros que estarían dejándonos en nuestra frontera, ¿no? Esperando sus visas o lo que sea, pero quédate en México. Así es, hay que ver cómo queda y también recordar, Auditorio, que quédate en México también fue aplicado hasta Biden, hasta el 2021. Sí, claro. Luego Biden lo quitó, pero el que le abrió la puerta al quédate en México fue López Obrador, ¿no? En una negociación secreta. Y es más, muy similar a la que estamos viendo ahora para negociar esa no escalada de tarifas arancelarias. Así es, entonces a lo mejor logró algo más Trump, ¿no? Pero me queda un minuto, una ronda de conclusiones, Vanessa. Bueno, tú
tuiteabas el sábado, me parece que era un día muy triste para los que Sí. creían en la integración con América del Norte. Entonces, si bien yo creo que adentro para Donald Trump no hubo ningún triunfo, la llegada de Trump 2.0 sí nos obliga en México a repensar nuestra integración como 100%. América del Norte. Me gusta mucho lo que trae Sara a la mesa, lo del Plan México, este plan Sí. de industrialización de Claudia Sheinbaum, que no solo es un llamado a la inversión extranjera, sino también a la colaboración estatal con la iniciativa privada y repensar nuestro esquema de maquilas, que también hay que decirlo, Totalmente. con el Tratado de Libre Comercio trajo mucha abundancia, pero también mucha desigualdad. Totalmente, sí. Sí, lo que puse es que era un día triste para los que creemos en el libre comercio y en la integración comercial con Estados Unidos como motor de desarrollo económico. La verdad, yo sí apoyé en su momento. No, y la pregunta que Eso es. hacías de si no fue cierta esa integración, sí. Sí, es pero que sí. ¿sabes qué? Los que no aguantaron fueron los estadounidenses. Eso. No lo rompió México. Sí. O sea, el rompimiento no vino de México ni de la Increíble, izquierda ¿verdad? mexicana, Sí. vino de Estados Unidos. Eso, ¿quién lo hubiera imaginado, Exacto. no? ¿Quién lo hubiera imaginado en los 90? Porque la izquierda lo que decía en los 90 cuando se negoció es México no va a poder competir. Exacto. Se van a perder aquí los trabajos. Y ellos nos convencieron de que la integración económica iba a Sí. traer además un derrame positivo en muchísimos otros Claro. aspectos más allá de la economía. Sí. Pero yo con lo que me quedo es que creo que estamos viendo el regreso de una relación muy transaccional con Sí. Estados Unidos. Va a ser difícil, pero no necesariamente lo veo del todo negativo. Además, hay elementos que Trump ya puede declarar como una victoria, ¿no? Las sobredosis de fentanilo ya van a la baja, Sí. los cruces van bajando. Entonces, quizás podemos otra vez empezar a tener esta relación mucho más transaccional, en el que cada país está buscando sus intereses y reaccionar a su política interna un poco. Pero eso de transaccional significa, y eso es mi gran conclusión de todo lo que está pasando, es que vamos a tener que buscar nuevos modelos de desarrollo económico. Y eso es una cosa muy grandota, ¿no? O sea, no es de políticas públicas chiquitas, ¿no? Sino a qué le va a apostar México Y no solo para desarrollarse. Bueno, Sí, pero lo pero que sí. nos importa somos nosotros, ¿no? Matías, una última conclusión. Yo creo que hay señales muy positivas para el futuro de México en los siguientes 4 años. Sí. No todo, estos riesgos no implican necesariamente que el peor escenario se vaya a materializar. Sin embargo, creo que también es erróneo pensar que haber triunfado sobre este primer reto que impuso Trump nos vaya a facilitar que las demandas en temas comerciales, una vez que empiece la negociación, la revisión Es que del eso Tratado viene México, Estados Unidos, Canadá, al igual que el tema de seguridad. Es muy fácil dar una señal, sobre todo cuando los flujos migratorios, como yo mencionaba, Sara, ya están disminuyendo. Es muy fácil dar una señal simbólica que Trump pueda vender adentro. Es decir, México está mandando tropas a la frontera. Pero si las demandas se tornan más hacia el ámbito de la seguridad, donde, pues, ¿qué significa una tonelada de fentanilo para el electorado estadounidense? ¿Qué va a satisfacer a las agencias de seguridad estadounidenses que pueda hacer México o que quiera hacer México? Sobre todo cuando ahí, a pesar de que es poco probable que el escenario más disruptivo vaya a pasar, ya la amenaza, no solo en ciertos círculos de la Casa Blanca, pero inclusive entre el Partido Republicano, ya se está socializando la idea de intervenir directamente en México. Sí, Entonces, eso es increíble. Por cierto, muchos rumores de que si el avión entró y que ahora también navíos y que no, o sea, cuidado con las redes sociales. Cuidado con las redes sociales, pero nos da una idea del ambiente que estamos viviendo, de que ahí vienen, ¿no? O sea, como si estuviéramos en 1847, ¿no? Bueno, hasta ahora no hay evidencia de ello, ¿no? Hay mucho ruido No en hay redes evidencia. sociales, pero nada serio. Exacto. Hay que ser muy cuidadosos, pero en eso estamos. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Gracias, Vanessa. Gracias. Matías, muchas gracias por venir. Leo. Sara, también Gracias muchas a gracias por ustedes. venir. Vamos a una breve pausa y ahora voy a platicar con Valeria Moy y Kenneth Smith, precisamente del tema económico que tiene que ver en estas negociaciones arancelarias entre México y Estados Unidos. Regresamos. Bueno, se pospusieron los aranceles, pero ahí queda. O sea, todavía está la amenaza de que en un mes pueden haber otra vez aranceles.
están utilizando los aranceles como medida de presión en materia de migración, en materia de combate a las drogas, pero también hay una idea de renegociar el tema comercial. Y bueno, pues invité a dos de nuestros expertos para hablar de este tema, de lo que podemos esperar. Uno es Valeria Moy, economista, nuestra experta en materia económica. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas noches. Leo, buenas Gracias por venir. Y Kenneth Smith, quien es un gran especialista en el tema comercial, en particular en el tema de los tratados. Kenneth, gracias por venir. Por supuesto, muchas gracias, Leo. Un placer estar contigo y con Valeria. Bueno, y voy a empezar con una pregunta muy incómoda. Uy, no. Muy incómoda. Venga. Yo creo que Estados Unidos ya dejó de ser un socio confiable para México. ¿Compartes esta opinión? No es pregunta, no es pregunta. No, ¿compartes esa opinión? O bueno, ¿dejó Estados Unidos de ser un socio confiable para México? Yo creo que, déjate para México, yo creo que Estados Unidos está dejando de ser un socio confiable, ¿no? O un amigo confiable o un aliado confiable, porque al final del día, pues no es que esté buscando únicamente problemas o temas o asuntos con México, sino con todo el mundo. Porque uno va viendo los pleitos que va abriendo y todos los flancos que va abriendo, y sí me haría pensar de qué está pasando. Yo creo que Trump está desordenando todo y no sabe todavía cómo lo va a ordenar. Sí. Creo que estamos en ese momento. Y sí, desafortunadamente el juego no es simétrico. Pero ¿no? para México, ¿dejó de ser un socio confiable? Yo creo que para todo el mundo dejó de ser un socio confiable. Te lo pregunto a ti, Kenneth, que tú renegociaste el TEMEC y en el TEMEC pusieron una cláusula que en el 2026 se iba a evaluar el tratado. O sea, los aranceles que nos iban a poner contravenían ese tratado. Entonces, en ese sentido, deja de ser un socio confiable. Sí, mira, yo lo que te diría es que uno de los efectos dañinos, colaterales, fuertes, es que Estados Unidos está perdiendo esa credibilidad. Como bien decía Valeria, no solo ante México y Canadá, sino ante el mundo. Todo el mundo está viendo lo que Estados Unidos le está haciendo o pretende hacerle a sus principales socios comerciales y, en cierto sentido, poniendo sus barbas a remojar. Sabiendo que ya no pisan en terreno firme como lo hacían antes, por lo menos con una administración estadounidense de cualquier color, ya sea azul o roja, republicana o demócrata, que por lo menos tenías la certeza de que cumplía con sus compromisos internacionales, siempre negociando muy duro, muy rudo, pero honrando sus compromisos. Aquí ya no sabes qué terreno pisas, porque en efecto el presidente Trump durante su campaña dijo que el TEMEC es el mejor tratado comercial que se ha negociado y por otro lado inmediatamente habla de imponer aranceles violando el acuerdo y forzando a sus socios comerciales en preparar una serie de escenarios que van desde tomar medidas muy drásticas de represalias hasta poner en tela de juicio qué es lo que puede pasar en esta revisión del 2026. Ahorita en Estados Unidos está el rumor de que la administración Trump pudiera tratar de adelantar esa revisión, mezclarla con los temas migratorios y de seguridad, lo cual en mi opinión sería muy peligroso para México. Pero eso es lo que filtró el Wall Street Journal, que quieren adelantar y no solamente la evaluación, porque, a ver, cuéntanos, vale la pena que Kenneth nos diga qué es la cláusula sunset. Porque no era la idea no era una renegociación, era una evaluación, ¿no? Así es, y en el tratado no está plasmado como una renegociación, está plasmado como una revisión que harán los tres países de cómo se está implementando el tratado, y en su caso, cualquiera de los tres países puede presentar recomendaciones sobre cómo mejorar la implementación del acuerdo. Por supuesto, esto no impide que alguna de esas recomendaciones por parte de alguno o algunos de los miembros sea reabrir texto de algún capítulo o hacer una cirugía mayor al tratado. Por supuesto, cualquier cambio al texto, cualquier cambio sustantivo a los compromisos en el acuerdo requerirían de una renegociación de ese o esos capítulos y llevarlo a aprobación de los procesos legislativos. Entonces, rápidamente, ante un escenario de renegociación amplia, pues entramos en un momento en el que estaría todo sobre la mesa y poniendo en riesgo, obviamente, lo que es un tratado que ha funcionado a todas luces muy bien en estos 4 años y medio, con cifras de casi $900,000 millones de comercio bilateral entre México y Estados Unidos. Entonces, lo que se anticipa es que, por un lado, con la presión proteccionista y del nacionalismo económico de Donald Trump, que busquen hacerle cambios al tratado o regresar
con aquellos temas que buscaban restringir el comercio en 2017-2018, en sectores agrícola, automotriz, textiles, restringirnos el acceso a su mercado de compras de gobierno, todo aquello que rechazamos en la negociación y que logramos preservar el libre comercio, es probable que regresen a la mesa con esos temas. La obsesión con el déficit, la obsesión que si sus empresas invierten en el extranjero, piensa que es algo negativo para Estados Unidos. Y otro, digamos, ahora sí que leña al fuego, es el tema de China. El tema de a toda costa tratar de bloquear el acceso a los productos y a las inversiones chinas en Norteamérica. Entonces, pero eso se vislumbra. A ver, me gusta lo que dice Kenneth Smith, pero te pregunto, Valeria, pues parece que, o sea, yo creo que no lo tenemos que dudar, yo creo que hacia allá va, ¿no? O sea, yo creo que haríamos mal en dudarlo. O sea, Donald Trump lo que quiere es proteccionismo comercial para que se pongan las fábricas en Estados Unidos y para que regresen las fábricas. Pero creo que hay que tener mucho cuidado con lo que dice también el presidente Trump, porque en su momento, y tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, Ken, el tema era el déficit, ¿no? Claro. Porque él entiende un déficit porque tiene un signo negativo como algo dañino y algo que hay que evitar a toda costa. Que es una tontería. Bueno, esa es otra discusión, pero en efecto. Ahora, el viernes y en la última semana y el sábado, en su comunicado no habla de déficit, habla de otros temas, habla de seguridad y habla de fentanilo y de narcotráfico, con acusaciones muy fuertes, migración. Y luego, pues cuando se levantan o se pausan, mejor dicho, los aranceles, no habla tampoco del déficit. Entonces, a mí lo que me parece que vamos a empezar a ver es que va a usar este tipo de amenazas todo el tiempo, con el argumento que mejor le acomode en ese momento. Entonces, habrá algún momento en el que le funcione el déficit, habrá algún momento en el que le funcione la migración, o si los 10,000 elementos que vamos a mandar a la frontera no le gustan, o si quiere más, o si quiere menos, o el propio comercio. Y entonces ya metes todo, absolutamente todo, en una canasta donde la amenaza va a ser la misma. Pero en ese contexto, ¿a quién se le antoja invertir? A nadie. Por eso deja de, la certidumbre que te daba el tratado se pierde si siempre tienes la espada de Damocles encima. Y es que un arancel parejo, un arancel across the board en todos los bienes, con algún ajuste, no vaya a ser en el tema petrolero con Canadá, al final del día es no importarle o no respetar el acuerdo comercial. Que claro, todos sabíamos que por ahí iba, no es que respete enormemente las instituciones, pero va a hacer uso de esas facultades ejecutivas en materia comercial que tiene derivadas de lo que sucedió en Estados Unidos el siglo pasado, porque todos esos procesos de los que hablaba Ken, donde pues tiene que haber una negociación, se tiene que hablar con todos y luego se tienen que pasar por los congresos, eso a él no le va a gustar, porque eso además toma tiempo, Leo. Entonces, pero además eso no va a suceder. Necesitaría autoridad para negociarlo. Ese es un tema muy importante. O sea, él necesita, porque en realidad quien tiene la facultad de negociar es el Congreso. Es el Congreso. Pero se la puede dar al Ejecutivo. Y la delega al Ejecutivo a través de estos procesos de fast track. Y Estados Unidos en los últimos 4 años ha abandonado cualquier intención de negociar tratados de libre comercio. Un punto que menciona Valeria que es muy importante es esta visión que tiene Trump, digamos, del universo, ¿no? Su visión sobre el comercio, sobre la economía. Algo que sucedió en 2017-2018 durante la negociación del TEMEC es que a pesar de estas posturas sobre el déficit, el offshoring, etcétera, este juego suma cero con lo cual ve el comercio, la realidad económica se acabó imponiendo, y no solamente por la labor de negociación de México y de Canadá, sino también por las presiones internas en Estados Unidos. Yo te diría que aunque viene de alguna manera reloaded, con un gabinete mucho más rudo, ya estamos empezando a ver ese jaloneo. En nuestras pláticas a partir del 20 de enero sobre qué va a hacer Trump con los aranceles, y que hablábamos, por ejemplo, con exfuncionarios de USTR, gente que sigue funcionarios de carrera en el Departamento de Comercio de USTR, el aparato burocrático de carrera no quería que se impusieran los aranceles. Estaba en una pugna directa con los asesores de Trump en la Casa Blanca, que están regresando, Peter Navarro, Stephen Miller, quienes insistían que lo que había que hacer era imponer los aranceles. No los impuso el 20 de enero, no los impuso ahorita, buscó una especie de negociación que no le dio mucho en realidad en términos concretos de algo que haya cedido México y Canadá en este momento, pero sí vemos un jaloneo al interior de la propia administración, y el sector privado ya empezó a sacar cartas diciendo, momento, estos aranceles podrían causar un daño muy fuerte a Estados Unidos. La lógica sería para Trump seguir amenazando con los aranceles y en la medida en que siga obteniendo concesiones, pues irlo postergando mes con mes. Qué buena noticia que no hay imposición de aranceles, pero nomás son un par de días. Entonces, es que no podemos estar 4 años
Así, Por supuesto. ¿no? O sea, yo decía, con Trump es un día a la vez, pero la economía no funciona como Correcto. los alcohólicos anónimos. Y al final de cuentas va a acabar lesionando a su propia economía por el impacto inflacionario de los aranceles, porque las inversiones no se van a quedar necesariamente en América. Pero les voy a preguntar eso, a ver, porque de verdad ¿cuáles serían los impactos de poner aranceles a México y a Canadá para Estados Unidos? ¿Lo tienen medido ustedes? El impacto para la economía de Estados Unidos. Bueno, de entrada hay un estimado que dice que subiría el gasto de los consumidores, más allá de la economía en general, Unidos, sí. En Estados Unidos, en $8,000 al año por persona. Únicamente por precios. Únicamente por precios de lo que va a costar más la lavadora, el teléfono, el coche. Pero el eso aguacate. es asumiendo que el arancel lo va a pagar el consumidor. ¿Hay Asumiendo que la parte correspondiente del arancel, que depende de cada bien en función de los sustitutos y en función de un montón de cosas, suponiendo que ese pedazo del arancel que corresponde a cada bien lo va a pagar el consumidor, pero lo va a pagar el consumidor, ¿eh? No necesariamente, porque si se devalúa la moneda del país, ¿cuál se devalúa? Se devalúa la nuestra. La nuestra, por eso. Y pagamos nosotros ese arancel indirectamente. No, nosotros pagamos el arancel vía menos inversiones y vía menos crecimiento y menos innovación. Pero al final del día, el arancel, por la parte impositiva que tiene el arancel, se acaba pasando en mayor o menor medida, que estará en función de cuántos sustitutos hay, de cómo se puede pasar. Que por cierto, hay toda una polémica en Estados Unidos que dice que a lo mejor eso es lo que él quiere, poner una especie de IVA nacional, porque no hay IVA en Estados Unidos. Claro. O sea, el poner las aranceles es poner un arancel nacional que beneficiaría a las finanzas públicas de Estados Unidos. Ahora, pero parcialmente. Si tú ves, hay un estudio del Congressional Research Service de Estados Unidos, el análisis que hacen en materia del ingreso que representan los aranceles a lo largo de los últimos 70 años, es menor al 2% del ingreso total de Estados Unidos. ¿Del ingreso total? Del ingreso total. De entrada, o sea, esa idea de que se va a enriquecer a través de los aranceles, y la realidad es muy diferente. Son los importadores de Estados Unidos que deciden comprar o no el producto, pagando ese sobreprecio, ese arancel y transfiriéndole ese costo a los consumidores. Entonces pueden pasar dos cosas. Puede ser que con un arancel, dependiendo de la elasticidad de la demanda del producto en Estados Unidos, si le metes un arancel de 10 o 15% al aguacate, al jitomate, lo sacas del mercado. O sea, no te tienes que ir a 25 o a 50. ¿Qué quiere decir? No va a haber producto. Por lo tanto, lo sacas del mercado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no te lo compra. La gente ya no te lo compra. Ya estás por encima. Está caro el aguacate, no voy a hacer guacamole. Ya no compro, veo qué opciones tengo. Hay cierta proveeduría de Perú y de Chile, pero que no cubren el 5% comparado con lo que es el aguacate mexicano. Entonces, tenemos de precios alimenticios, de productos alimenticios van a subir. Y todos los bienes, como bien señalaba Valeria, refrigeradores, lavadoras, tostadores, todo lo que los ciudadanos estadounidenses ni se imaginan que viene de Estados Unidos y que son esenciales y que vienen de México, es enorme. Entonces, ahí tendrás un impacto muy fuerte. Entonces, $8,000, dice Valeria. Y es un impuesto al año por persona. Oye, pues claro, en el gasto de... Es un impuesto al consumo, además de que encareces los productos que necesitan insumos mexicanos para la producción. El sector automotriz, más de $130 mil millones de importaciones de insumos mexicanos del sector automotriz para la planta productiva estadounidense. Si le subes 25, 30, 20%, eso afecta la competitividad y los precios de los automóviles. ¿Pero y no se irían a producir a Estados Unidos? No necesariamente. El problema es ese. Y eso es la idea que tiene Trump. Pero la idea muy mercantilista, les pongo aranceles. No, de sustitución de importaciones, ¿no? Todo eso lo decía en la primera negociación. Al final de cuentas, la presión de los sectores productivos fue tal que les dijeron, vas a causar una desinversión de Norteamérica. Es decir, las empresas automotrices se van a ir de Norteamérica, se van a ir a Asia, se van a ir a Europa del Este. Les pongo aranceles. Vamos a perder. Pues sí, y al final, cuando en una guerra comercial, todos pierden, porque al final de cuentas no vas a generar más riqueza a través de esos aranceles que quieres cobrar, que al final de cuentas, si ahogas Pero el ¿estás de comercio, acuerdo que allí adentro hay quienes piensan eso? Por supuesto. Peter Navarro es uno de sus principales claro, que tienen esta idea de que vamos a poner aranceles para que se vengan a invertir a Estados Unidos. Vamos a obligar a que se vengan. ¿No? Y los electores, que por cierto, nosotros lo hicimos durante el proceso de importación, de sustitución de importaciones, ¿o no? Y vimos el resultado también, ¿no? Empresas malas, y vimos la película. Empresas caras y de mala calidad. Y una sustitución donde, pues, imitabas otro producto, porque a eso te lleva la sustitución de importaciones. Pero un tema rapidísimo, Leo. Déjame, tengo que ir rápido a una pausa. Adelante. Y regreso contigo. Regresamos.
Bueno, estamos teniendo una charla muy interesante con Valeria Moy y con Kenneth Smith del tema de los aranceles. Qué tema, ¿eh? Es fascinante. Puede ser muy árido, pero también muy interesante. Tú querías decir algo, perdón. Quería decir algo en relación al tema fiscal, porque en efecto se ha traducido en esta idea de, bueno, con aranceles las arcas de Estados Unidos se van a llenar y entonces, porque el mundo abusa de nosotros, que no, nada que ver. Pero el tratamiento fiscal es bien distinto, no es un IVA. No es un IVA. Yo sé que no es un IVA, me queda claro que no es un IVA, pero incluso que él lo pensara, no tiene ningún sentido. Pero sí es un impuesto nacional al consumo. Es un impuesto que se va al consumo, pero no sobre valor agregado. Y entonces, en los bienes en los que tienes muchas etapas productivas, el arancel lo irías acumulando. Sí. A diferencia del IVA. Y acabas... Claro, porque el IVA es solamente sobre el valor agregado. El IVA es en la última etapa, que esa es parte de la belleza del IVA, es que la paga la última etapa y eso te permite identificar muy bien toda la cadena de producción y todo el valor que justo vas agregando. Un arancel no funciona así. El arancel no funciona así y al final del día, a lo mejor el incremento, que sí dependerá de la elasticidad y de otro montón de cosas, pues no dependerá únicamente de si es 25 o 10, sino de las etapas de integración de cada producto, porque pues podemos pensar en los aguacates, que es un bien final, pero si pensamos en cualquier bien que tenga un poquito más de complejidad... El sector automotriz, por ejemplo. No, el sector automotriz es lo... Ahí es el ejemplo perfecto de componentes que cruzan la frontera. Y entonces ya se vuelve, en efecto, saca del mercado a varias empresas. Y entonces acabas generando justo lo que no querías crear, porque tú querías crear más competencia y que las empresas llegaran a Estados Unidos. Pues no solo no van a llegar, sino que tampoco las propias empresas en Estados Unidos van a querer quedarse, porque simplemente el costo en materia competitiva puede ser demasiado alto. Sí, pero ahí entra lo político, por ejemplo, en el tema automotriz. Claro. Que una parte de la base electoral de Donald Trump, sobre todo en Michigan, son los sindicatos automotrices que quieren que regresen esos trabajos, que efectivamente sí se vinieron a México, Kenneth, algunos de ellos. Sí, obviamente hay un ajuste en términos de la producción y de la especialización de diversos procesos productivos, pero tú sigues viendo, por ejemplo, la manufactura que se va a ciertos países en vías de desarrollo o países de ingreso intermedio como México, y los procesos de alta tecnología, lo que tiene que ver con patentes, diseño, etcétera, el mayor valor agregado de productos de manufactura avanzada sigue estando en países altamente desarrollados. Entonces, cuando hablas... Pero, por ejemplo, mira, este iPhone empleo, aquí, el iPhone dice diseñado en California, hecho en China. Correcto. ¿No? Así es. O sea, el diseño es lo que tú dices. Sí, el gran valor es Estados Unidos. Pero si no tienes esa complementariedad de la cadena de valor, de poder surtirte, ya sea de China o de México, Vietnam, etcétera, entonces se encarece tu producto. Y el único ganador de toda esta política comercial que está impulsando el presidente Trump es China. Porque una Norteamérica dividida es una América más débil, una Norteamérica más débil. ¿Tú ves, Kenneth, a la Ford, a la General Motors, a las armadoras estadounidenses que tienen una competencia feroz contra los japoneses, contra los europeos, contra los chinos no, porque no entran los coches chinos a Estados Unidos? Pero tú ves ellos yendo a la Casa Blanca a decirle a Trump, oiga, no podemos competir si le pone aranceles a los productos mexicanos. Yo creo que las grandes empresas multinacionales y las asociaciones que las agrupan, la Asociación Nacional de Manufactura, la Coalición Internacional de Servicios en Estados Unidos, estos grupos grandes que juntan a multinacionales estadounidenses que tienen presencia en todo el mundo, van a estar activamente trabajando y bueno, hay que incitarlos a hacerlo también a través de una campaña de abogacía y cabildeo de nuestros empresarios, de nuestro gobierno en Estados Unidos, justamente para que expliquen por qué su producción es esencial, su producción en México y en Canadá es esencial para el crecimiento de la planta productiva en Estados Unidos. O sea, son aliados, digamos. Déjenme, me quedan 3 minutos y sí quiero preguntarles también, impacto en México de que nos pongan aranceles.
El secretario de Hacienda decía que no, que si nos pusieran los aranceles no caeríamos en una recesión. A mí me parece que claro que caeríamos en una recesión. ¿Ustedes ya lo calcularon en el IPCO? No lo hemos calculado, pero por ejemplo hay un estimado de BBVA que salió esta semana que dice que sería una caída de 1.2% del PIB, que me parece... En este año. En este año, que me parece que es bien importante, porque el que crezcamos a 1, que ya es muy poco, a decrecer... Sí es una regla del juego completamente distinta. El secretario de Hacienda dice que no, pero que no se nos olvide, ya llevamos 3 meses con crecimiento negativo. O sea, el último trimestre del año pasado tuvimos un crecimiento negativo. Basta con que se junten otros 3 meses para que, en términos de definición, ya estemos en una recesión. Y la verdad es que creo que nadie quiere ni que llegue esa recesión, ni que sea profunda esa recesión. Entonces, si sí nos ponen los aranceles, recesión. ¿Tipo de cambio? También decía, supongo que fue nuestro amigo Carlos Serrano el que hizo estos cálculos. Saludos a él, de ahí de BBVA, pero El tipo de cambio que ya se depreció un montón, ¿eh? O sea, ya está muy descontado. Ya está muy descontado. Entonces, de repente esperábamos que el tipo de cambio se fuera a 24. Ya parte se fue a 21 el domingo. Y no habrían mercados en México. Entonces, parte de ese choque ya se fue absorbiendo. Entonces, a mí no me extrañaría verlo rozando los 22, pero... pues esto dependerá de la magnitud, de la temporalidad, de cómo reacciona México, de si entramos en guerra comercial o no. O sea, creo que depende de un montón de factores que hoy todavía estamos viendo que eso no queremos que suceda. Y también puede haber un impacto. Yo te diría que podría haber un impacto importante en el empleo exportador. No olvidemos que el empleo exportador, los salarios del empleo exportador, sobre todo empresas que exportan a Estados Unidos, pagan en promedio salarios entre 30 y 40% más altos que los salarios del resto de la economía que no exporta. Entonces, en la medida en que crezca el comercio y el empleo exportador, puedes darle mejores empleos, mejor remunerados a la población mexicana. Si vas en reversa, vas a tener un impacto en el empleo relativamente fuerte, sobre todo en el sector manufacturero. Oye, ¿México es líder en la producción de qué productos? Bueno, en términos televisiones, ¿verdad? Televisiones planas. Sí. Las otras ya no. Bueno, que de hecho se hizo. Aquí todavía hay algunas por ahí arrumbadas. Todavía en épocas del Telecán se hicieron cambios a las reglas de origen para flexibilizarlas y permitir que muchos de los procesos que se habían ido a Asia regresaran a México y a Norteamérica. Entonces ahí es un ejemplo de flexibilizando generas oportunidades. Los teles, refrigeradores, lavadoras, obviamente el sector automotriz, crecientemente maquinaria y equipo que va a todo tipo de manufactura avanzada. También el sector aeroespacial está creciendo muy rápido y un segmento que está creciendo también es equipo médico de alta tecnología. Y ahí tenemos un potencial de crecimiento enorme. Oigan, pues sigamos haciendo estas mesas. Me encantan tener especialistas como Valeria y como Kenneth. De verdad, muchas gracias. Gracias. Un placer, Valeria. como siempre. Gracias, Kenneth. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.